Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, bajo el tema Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense que de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor os dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban y a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y compartiéndose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como que si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque nos es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme, porque es celo o celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís con otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario
para serviros a vosotros, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otros profetas recibiendo salario para servirlos a vosotros, y cuando estando entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a vosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibir como a loco, para que yo también me gloríe tan poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno de vos te devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son de descendientes de Abraham? Yo también lo soy. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenses para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Pablo habla en defensa de su ministerio. Pablo habla de todas las experiencias vividas, y no por jactancia, sino por aquellos que querían
hacerse pasar que nadie había vivido lo que ellos vivían. Y Pablo se vio necesario de decir todas estas cosas por los que no querían saber que él había sufrido demasiadas cosas, pero que las había sobrevivido con la ayuda de nuestro Dios. Pablo tenía muchos motivos de hablar de todo lo que a él le había pasado, pero él no lo acostumbraba a hacer, pero había veces que lo obligaban a hacerlo. Pablo defendía su ministerio y con osadía lo hacía, y él decía que él era un hombre tosco, pero él habló de muchas formas. Dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos pensamientos a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Biblia siempre habla de que nosotros los cristianos tenemos que ser obedientes, que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Todos sabemos todas las situaciones que vivió Pablo, un hombre sufrido, un hombre que vivió las peores persecuciones después de haber sido él un perseguidor de las iglesias. Después él fue sufrido porque él hablaba con osadía, él hablaba de la palabra de Dios, él no se avergonzaba de hacerlo, y aunque decían que estaba loco, él se gloriaba en la locura porque era la locura por el amor a Cristo, su pasión. No esas locuras que se dan hoy, que no tienen ninguna edificación. Y decía que cómo toleraban a diversas personas cuando los humillaban y todo, y no decían nada. Y cuando él los exhortaba, se molestaban. Cómo toleraban ellos a aquellos que les ponían reglas y eran engrandecidos, poniéndoles reglas a ellos. Y que se gloriaban de una manera exagerada, como puede suceder, ¿verdad? Y Pablo les decía, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, les decía, porque no querían aceptar nada de lo que él les decía. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente, así con astucia engañó a Eva, vosotros también sean engañados. Él les decía, ¿verdad? Él no quería que ellos se extraviaran de la sincera fidelidad a Cristo. Él les enseñaba y se los enseñaba con hechos, viviendo él primeramente las cosas. Él no quería que se viviera, que la gente mirara según la apariencia. Si alguno estaba persuadido en sí mismo que es de Cristo, que esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Muchas personas andan pensando de que solo ellos son de Cristo, que solo ellos hacen las cosas para Dios, y están va de ver a su alrededor, a las demás iglesias, a las demás congregaciones, y criticando y todo. Y Pablo quiso hacerles entender que ellos también pertenecían a Cristo. Porque aunque me gloría aún más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, decía, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Es duro, decía él, así como les hablamos por medio de cartas, así también presente. Así como les hablamos en ausencia, también lo hacemos en presencia. Y él les decía, sé que es duro que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? A nadie le gusta a veces que le digan sus verdades. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la presencia menospreciable, y la palabra menospreciable, perdón. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos
atrevemos a contarnos ni a ocuparnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. A veces, ¿verdad? Uno habla mucho de uno, que yo aquí, que yo allá, somos un yoyo para hablar de nosotros mismos. Y no somos juiciosos, no hacemos las cosas conforme a las reglas que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta a los demás, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ahí había un problema, algunos problemas que se pueden haber presentado en la vida de tu congregación, que muchos llegaron antes que tú a predicar a esa comunidad y están molestos contigo, con celo, porque estás llevando la palabra allí. Ojo, si tú llevas la palabra y es sana doctrina, todos los reglamentos cristianos, no te preocupes si te critican. Tú haz lo tuyo y ellos que hagan lo suyo. Pero algunas personas, ¿verdad? Bueno, y en el caso de ellos, Pablo decía que ellos habían sido los primeros que habían llevado el Evangelio de Cristo a ese lugar. Y no se gloriaban desmedidamente. Ellos no se gloriaban en los trabajos ajenos, sino que esperaban que conforme crezca vuestra fe, serían muy engrandecidos entre ellos conforme a nuestras reglas, decía. Y que anunciaremos el Evangelio en todos los lugares más allá de vosotros, sin entrar a la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Podíamos decir que ellos llegaban a un lugar y miraban, ¿verdad?, de que ya esa comunidad ya había obra levantada. Ellos no llegaban a contender, a rivalizar con ellos, sino que iban más allá. Ellos trataban de avanzar, salir adelante. Yo me alegro cuando miro que en las colonias de esquina a esquina se está predicando la palabra y ojalá vea que todo sea solo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Yo me alegro porque el reino de Dios se ha acercado y la palabra de Dios se está predicando y la palabra de Dios no está siendo limitada, está creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Muchos lo hacen con alegría, otros lo hacen murmurando, otros lo hacen enalteciéndose, otros lo hacen de diferentes maneras. Pero lo que tú hagas para la gloria y la honra del Señor será recibido allá arriba en los cielos juntamente contigo. Todas las cosas que se hacen para la gloria del Señor, no por contienda, no por competencia, no por vanagloria, sino por amor a la obra de Cristo, Dios lo recibe con agrado. Otros lo hacen por salarios fraudulentos. Miraron que fue un buen negocio abrir una iglesia, predicar el evangelio de prosperidad, porque son muy inteligentes para predicar un evangelio de prosperidad. Y humildemente son despojados aquellas personas de todo lo que tienen, lo que les ha costado, y ellos humildemente se dejan despojar y dan lo que les ha costado. Pero si ellos lo hacen para Dios, ellos recibirán recompensa de Dios, y los que lo despojan a ellos, que no lo hacen por amor a la obra, sino por amor a su bolsillo, recibirán el castigo de Dios. Dios es justo y hace justicia. Si tú has estado engañando tu congregación, es tiempo de arrepentirte. Defiende el Evangelio por causa de Cristo y haz lo correcto ante los ojos de Dios. Si tú has estado fallando en hacer tu trabajo por competencia, por vanagloria, porque tienes más astucia, porque tienes más inteligencia y estás compitiendo con aquella persona que no puede avanzar porque no tiene las estrategias malignas que tú tienes, arrepiéntete. No uses el colorido para llamar la atención, usa el amor de Dios, que las personas están necesitadas de amor,
Y eso es lo que busca cada persona en una congregación, sentirse amada, escuchada, protegida, consolada. Eso es lo que busca la gente. La gente solo quiere un abrazo, la gente solo quiere que tú lo escuches, la gente solo quiere oír una palabra de consuelo, una palabra edificativa. Y qué mejor que darles, presentarles el evangelio de salvación. ¿Por qué le vas a presentar un evangelio de prosperidad a alguien que tiene deudas cuando esa persona ya no puede más porque usó todas las estrategias para levantar un negocio y se le fue abajo? ¿Por qué le vas a presentar un evangelio de prosperidad? Preséntale un evangelio de salvación. A mí me gusta ese versículo de Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las cosas que necesitamos, Dios las dará porque Él ya las conoce. Él ya sabe tu necesidad, Él sabe mi necesidad. Si tú te encargas de la obra del Señor, tú te encargas de hacer las cosas bien para el Señor, Él se encargará de ti, de lo que tú no puedes hacer. Pero es necesario de que nosotros aprendamos a defender el ministerio de Dios, pero no de la manera que se defiende, con las fuerzas humanas. Porque nosotros no tenemos, dice, no andamos en la carne, no militamos según la carne, sino dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Venimos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, está bien. Piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también todos somos de Cristo. Usted está persuadido que usted está haciendo la obra de Dios para Dios y que usted pertenece a Cristo, la congregación que está al mando suyo es de Cristo. Piense también que las demás personas que están hablando del Evangelio de Cristo son de Cristo. Pero no piense que porque no tienen las mismas costumbres suyas no son de Cristo. ¿Quién eres tú para juzgarlos? ¿Quién eres tú para meterles zancadillas? ¿Quién eres tú para andarlos difamando y poniéndolos en mal en la comunidad para que no vayan a esa congregación? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener un corazón misericordioso. Si tú sabes que el que está ya levantando una obra que dice que es para Dios y está haciendo cosas incorrectas, pues órale a Dios y pídele a Dios misericordia. Pídale a Dios que haga algo para que esa persona ya no siga engañando a la gente. Y levántate tú a predicar la palabra como es, como debe de ser. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo con la palabra. No ocupes un púlpito para insultar, para ofender, sino para persuadir, para instruir, para darle dirección a las personas a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ojo, no prediques para los demás, predícate a ti mismo también. Porque a veces nosotros ponemos cargas a otros que ni siquiera nosotros las movemos con un dedo. Defendamos el Evangelio de Cristo, pero seamos ejemplos en Él. Tratemos de hacer las cosas mejor para que el Evangelio de Dios pueda permanecer en el corazón de cada persona sin ser criticado. La crítica siempre va a existir, pero no demos motivo a que hayan críticas sin peso, sin valor. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas correctamente y defendamos el ministerio de Dios, defendamos la causa de Cristo. No dejes que nadie interfiera cuando tú tienes las reglas de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios. No te dejes debilitar por los que creen que son más fuertes que tú. Estudiemos la palabra, no dejemos de orar, oremos para que la oración nos fortalezca, para que la oración nos ayude, para que la oración nos mantenga firmes en los caminos del Señor. Dice que la oración son las llaves de las puertas del cielo. Es necesario que seamos personas de oración. Dice que al Señor hay que presentarnos con gemido, con clamor, con oraciones rogativas.
no como que si fuéramos nosotros los que le vamos a dar las órdenes al Señor. Señor, ten misericordia de aquellos que nos gobiernan, que andan haciendo las cosas mal. Hazlos entender, mi Dios, por amor de ti mismo. Hazlos entender que lo que están haciendo no es correcto, mi Señor. Ten misericordia, Señor. No permitas que haya más sangre inocente derramada. Toma control de los pensamientos de ellos y llévalos cautivos en obediencia hacia ti, Señor amado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Ten misericordia, Señor, de los que gobiernan naciones, de los que gobiernan hogares, de los que gobiernan en trabajos. Ten misericordia de todos esos personajes que usan la fuerza porque ellos son la autoridad. Ten misericordia, Señor, y lloremos ante la presencia de Dios pidiendo su misericordia. Lloremos, oremos, roguemos y no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orarle al Señor. Y no hagamos repetición de palabras, ¿verdad? Pero que sí podamos estar cada día orándole al Señor, porque apresure sus pasos, pero que también apresure los nuestros para estar caminando en pos de Él, haciendo la voluntad de Él y que no nos detenga nadie. Que el día que nos llame su presencia, pues hayamos hecho las cosas conforme a la voluntad de Él y que nos dejemos someter a Él, que nos sometamos a Él, que nos dejemos guiar por Él y que le pidamos a Dios perdón por los pecados de nuestra familia, por el pecado de nuestros esposos, esposas, hijos, todo aquello que nos rodea, que le pidamos perdón y que tenga misericordia y hacer oraciones compasivas, oraciones enrogativas y pidiéndole a Dios que nos ayude a que nos mantengamos firmes en Él. Que en esta mañana, ¿verdad?, esta palabra nos ayude. Hay que darle gracias a Dios por ese don inefable que Dios nos ha dado de ser sus hijos. Que le demos gracias a Dios, que ya no nos movamos según la carne. Militamos según la carne, pero no nos movemos según la carne. No somos, caminamos, ¿verdad?, porque somos todavía personas en esta tierra, somos humanos, pero ya no militamos en la carne, sino que militamos en el Espíritu. Ya nuestras almas no son carnales, nuestras almas son poderosas. Es una arma poderosa la palabra de Dios, que es para destruir fortalezas, ¿verdad? Entonces, que en esta mañana nosotros podamos estar seguros de que el Dios que servimos es fiel. Estemos seguros de que lo que tú le pidas al Señor y conforme a su voluntad en gloria, miraremos su respuesta. Pero lo que debemos de estar seguros es que en Él somos salvos. Lo que debemos de estar seguros es que lo que estamos haciendo recibiremos un galardón, porque lo estamos haciendo por amor a la obra de Dios, por amor a Dios mismo, porque Él nos ha llamado a su servicio y todo lo que hacemos lo hacemos con amor para Él. Pero, ojo, si amamos a Dios tenemos que amar a nuestros hermanos, porque a veces decimos que amamos a los hermanos y no les amamos y los miramos y no los amamos. ¿De qué manera los vamos a amar? Que no sirvamos de piedra de tropiezo para ellos, que los tengamos en nuestras oraciones, que seamos amables con ellos, que no los miremos de mal, que no los miremos así de mal, sino que los miremos bien. La amabilidad, la longanimidad en nosotros, ser benignos y que seamos personas mensajeros de paz, mensajeros de amor y que nuestro diario vivir sea algo diferente en nuestra vida para que la obra de Dios permanezca y florezca cada día y que nos sintamos libres de toda culpa, de que no es por culpa de nosotros que se fueron de una congregación, que no es por culpa de nosotros que no han venido a los pies del Señor, sino culpa de ellos mismos que se han debilitado y no han buscado la ayuda en Dios. Pero no dejemos de orar por ellos, oremos por ellos, ayudémosles en oración y cuando tengamos la ocasión, la oportunidad de tenerlos cerca de nosotros, démosle la palabra, pero démosla con amor. Exhortémoslos con amor y consolémoslos con la palabra. Que en este día esta palabra pueda quedar incrustada en cada corazón, que haya cabida en cada corazón, en el nombre bendito de Jesucristo. Padre amado, en esta mañana yo te doy gracias, Señor,
por un nuevo día, por el privilegio de ser tu hija. Gracias porque has guardado mi familia. Gracias porque tienes a mis hijos, Señor, con nosotros. Gracias por mi esposo. Gracias por el trabajo de mi esposo. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque somos tus instrumentos en tus manos. Solo te pedimos que nos uses para tu gloria. Gracias, mi Dios, porque de una u otra manera hemos podido ver de que tu mano nos sostiene y que no nos deja caer. Tú nos guardas de los golpes de la naturaleza. Y te pido, Señor, que según tu voluntad en gloria, nos ayudes a permanecer en ti y que nos ayudes, Padre amado, a no tenerle miedo a nada, porque en ti somos más que vencedores. Y que pongas un amor afable en nuestros corazones para que podamos sentir compasión por los perdidos. Que nos des una palabra de aliento para aquellos que la necesitan. Que nos ayude, Señor amado, a hacer las cosas bien para tu gloria y tu honra. Y que nuestras oraciones, Señor, no tengan estorbo para poder llegar a tu santuario santo, ese lugar donde tú permaneces. Y que nuestras oraciones puedan ver las respuestas de parte tuya, mi Señor. Que no tengan estorbo, Señor. Queremos llevar una vida agradable a tus ojos. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestras vidas. Bendice a los que están trabajando. Bendice a aquellos que no tienen empleo. Provéeles un empleo. Provéeles para sus necesidades. Bendice a aquellos, Señor, que necesitan un aliento tuyo. Aquellos que están enfermos. Que seas tú conforme a tu voluntad en los cielos, pasando tu mano sanadora sobre los cuerpos. Sana a las personas, Señor, que están luchando entre la vida y la muerte. Sana a las personas, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Sana a aquel que está falto de oxígeno, que seas tú dando oxígeno, soplando en sus pulmones, mi Dios. Aquel que tiene sus riñones ya dañados, que seas tú dando nuevos signos vitales a esos riñones. Aquel que tiene problemas, Señor, en su hígado, que seas tú dándole vida a ese hígado, mi Dios. Que tiene problemas en el páncreas, Señor, que tú le des vida a ese páncreas, que lo limpies, que lo purifiques, Señor, para que pueda fluir todos los líquidos necesarios para que ese cuerpo pueda tomar vida una vez más. Sana los pulmones de aquel que tiene problemas en sus pulmones. Sana, Señor amado, el estómago, Señor. Sana, Señor amado, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Sana esa mujer que tiene problemas de flujo en su vientre, Señor. Sana esa mujer que tiene problemas en sus ovarios, en su útero, Señor. Tú puedes quemar toda célula de cáncer en los cuerpos de cada mujer que sufre todo ese tipo de problemas. Sana la sangre de aquellos que tienen diabetes, los que tienen leucemia, Señor. Sana los huesos de aquellos que tienen problemas en sus huesos, llámese como se llame la enfermedad, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, trayendo salud a los cuerpos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario para llevarse todas nuestras enfermedades y para sanar las almas en el nombre de Jesús. En esta mañana te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, por el nombre de Él, que toda lengua confiese que Él es el Señor y que toda rodilla se doble confesando que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. En esta mañana te doy gracias por tu eterno amor, por tu dulce compañía. Gracias, mi Señor amado, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre amado. Amén.